Hola, bienvenidos a este segundo video para tejer la parte del frente de este suétercito que lo tejí con estambre con 125 gramos. Esta pieza que vamos a empezar a tejer es la parte del frente, una de las dos piezas que van a tejerse igual. Le voy a dar la medida de ancho, son 6 pulgadas y un cuarto, que son 16 centímetros. Y de alto, desde la parte de la última vuelta, son 13 pulgadas un cuarto, que son 33 centímetros y medio. Esta pieza es igual en este lado a la espalda. La terminación de este lado empezamos y terminamos en este lado igual que en la espalda. Y los mismos motivos aquí los tenemos exactamente igual. Tenemos dos líneas. Hasta la bocamanga son 4 motivos en cada línea. Y aquí en el centro solamente lo único que va a cambiar la terminación de cada vuelta, y para empezar cada vuelta de aquí de en medio va a ser diferente a la espalda. Aquí tengo 46 cadenas para empezar. Paso 3 cadenas, es 1, 2, 3. En la siguiente cadena, el primer punto alto, una cadena, y paso 2 cadenas, y en la tercera vamos a tejer los 13 puntos altos. Aquí tengo los 13 puntos altos. Voy a tejer este espacio, ya todo lo demás ustedes ya saben cómo tejerlo, y termino la vuelta en este espacio para indicarles cómo la terminamos y cómo empezamos la tercera vuelta. Aquí voy a tejer una cadena, paso 2 espacios y tejo la B en el siguiente espacio. Una cadena, paso 2 espacios, y en la siguiente vamos a empezar los 13 puntos altos. Terminamos y nos regresamos hasta terminar la segunda vuelta. Ok, aquí voy a terminar la segunda vuelta. Todos los espacios son los mismos que la espalda. Aquí estamos en la segunda vuelta. Aquí terminé el espacio de 6 puntos altos, las 2 cadenas, una cadena. Así vamos a terminar cada vuelta hasta la bocamanga. Después de la cadena, en el último espacio, en la tercera cadena, vamos a tejer los 2 puntos altos en un solo espacio. Así se termina la vuelta y se empieza igual con 3 cadenas. Le doy vuelta al tejido y en el mismo espacio donde levantamos la cadena tejemos el punto alto para que este punto alto quede libre. Una cadena. Después de la cadena empezamos a tejer la vuelta en forma regular, los mismos puntos que vamos a tejer para cada motivo. Aquí tejemos los 4 puntos altos para empezar los lazos de 3 cadenas. Ya este espacio ya lo han tejido, ya saben cómo se teje. Vamos a tejer en esta forma este lado, así como les indiqué, hasta la vuelta 26, que es la última vuelta antes de empezar la bocamanga. La vuelta de abajo es la vuelta 26, la que tiene el espacio de 2 cadenas y 2 cadenas. Y me regreso con la vuelta 27. Aquí vamos a empezar la disminución en la vuelta 27. Tengo el último espacio de la B y tejo en el primer punto alto
un punto alto. Ahí está la vuelta 27. La vuelta 28, 3 cadenas, le doy vuelta y tejemos el grupo de la B. Una cadena y empezamos a tejer el motivo en forma regular. Ok, aquí estoy en la misma vuelta, la vuelta 28. Esta orilla se va a hacer igual hasta la vuelta 30. 2 vueltas más solamente. Tejemos igual en este lado. Me voy a regresar para tejer la vuelta 29. Las 3 cadenas en el mismo espacio tejemos el punto alto, una cadena y tejo en forma regular el motivo y llego hasta este espacio de 4 puntos altos que vamos a tejer en esta vuelta 29. Aquí voy a terminar la vuelta 29. Tengo los 4 puntos altos, una cadena, un punto alto en el espacio del punto alto, no lo voy a cerrar, y en el siguiente punto alto de la B tejo el segundo punto alto y lo cierro, y ahí está la vuelta 29. Vamos a tejer la vuelta 30, 3 cadenas, le doy vuelta al tejido y empezamos en el primer punto alto de los 4. Aquí estamos haciendo la disminución de la bocamanga. Esto ya es en forma regular lo que vamos a continuar. Aquí van los 2 puntos altos, una cadena y continuamos con los siguientes 6 puntos altos. Y esta es la última vuelta, la vuelta 30, que vamos a tejer los espacios en este punto alto, los 2 puntos altos. Vamos a tejer la vuelta 31. Ahí está la vuelta 30. Una cadena, le doy vuelta al tejido y en el siguiente espacio tejo medio punto en el espacio de cadena. La vuelta 31 la vamos a tejer todos los espacios de medio punto hasta el final de la vuelta. Vamos a terminar la vuelta 31. En este último punto alto hacemos el último medio punto y ahí está terminada la vuelta 31. Empiezo con la vuelta 32, 3 cadenas, le doy vuelta al tejido y paso 2 espacios, 1, 2, y en el siguiente un punto alto, una cadena, paso un espacio y en el siguiente un punto alto. Solamente aquí en el inicio de la vuelta tenemos 2 espacios que vamos a dejar de tejer. Una cadena, pasamos un espacio y un punto alto. Vamos a terminar la vuelta 32. Aquí voy a terminar la vuelta 32. Una cadena, paso un espacio y en el siguiente un punto alto. Empiezo la vuelta 33 con 3 cadenas, le doy vuelta al tejido y en la primera cadena un punto alto y en el punto alto el siguiente punto alto. Así vamos a estar tejiendo en el espacio de cadena y en el punto alto, un punto alto. Aquí ya dejamos de tejer esta orilla, ya va cambiando aquí. Vamos a continuar los puntos altos en cada espacio. Vamos a terminar la vuelta 33, un punto alto en el punto alto sin cerrar y tejo en la tercera cadena el segundo punto alto para cerrarlo en un solo punto.
31, 32 y 33. Vamos a empezar la 34 con 3 cadenas. Paso un espacio y en el siguiente el punto alto, una cadena, paso un espacio y un punto alto, una cadena, paso un espacio y el punto alto. Tenemos que ver que quede en línea los puntos altos y los puntos altos de esta vuelta que va igual. Esta es la vuelta 34. Ok, la vuelta 34, este lado no estamos disminuyendo. Tenemos que tejer la cadena y el punto alto en la tercera cadena. Y vamos a regresarnos en la vuelta 35 con 3 cadenas. Y en cada espacio de cadena y en cada punto alto tejemos un punto alto. Así vamos a continuar, vamos a tejer como esta vuelta de puntos altos hasta llegar en este espacio. Vamos a terminar la vuelta 35. En el espacio de cadena tejo el punto alto sin cerrar. En este espacio de los dos puntos altos, el segundo punto alto, y cierro los dos y ahí está terminada la vuelta 35. Tejemos la vuelta 36 con 3 cadenas, paso 2 espacios y en el tercero tejo el punto alto, un espacio y el punto alto. Así vamos a continuar pasando un espacio y un punto alto con una cadena. La vuelta 36, la última cadena, paso un espacio y en la tercera cadena el último punto alto. Y nos regresamos con la vuelta 37, tejiendo en cada espacio de cadena y punto alto un punto alto aquí en el espacio de la cadena. Ok, la vuelta 37 la voy a terminar. Aquí tengo el punto alto sin cerrar, el siguiente arriba de los dos puntos altos y cierro y tejemos la última vuelta completa, la vuelta 38, 3 cadenas, le doy vuelta, paso 2 espacios de puntos altos, un punto alto, una cadena, paso un espacio, así terminamos de tejer la vuelta 38. La vuelta 38 ahí está terminada sin disminución en este espacio, es el lado del frente. Aquí corto el hilo, aquí corté el hilo y paso 1, 2, 3, 4 espacios y en el siguiente anudo el hilo, le doy vuelta al tejido. Para empezar a tejer tomo el lazo, medio punto en este espacio, medio punto doble en el espacio de cadena y un segundo medio punto doble en el siguiente espacio. Y tejemos 6 puntos altos, uno en cada espacio. 1, 2, 3, 4, 5, y 6. Y tejemos 2 juntos. Aquí tengo el primero sin cerrar, en este espacio el segundo y ahí lo cierro. 3 cadenas, le doy vuelta al tejido, un punto alto, un segundo punto alto,
una cadena, paso un espacio y tejemos los 2 puntos altos cerrados en un solo punto. Y tejemos la última vuelta, 3 cadenas. Le doy vuelta al tejido, arriba de los 2 puntos altos el punto alto, y ahí está cerrada la última vuelta y ahí corto el hilo. Y ahí tenemos los dos lados hasta la parte del cuello con la bocamanga. Usted teje la segunda pieza igual y ya tenemos las dos piezas del frente. En el siguiente video, que es el número 3, vamos a continuar tejiendo las mangas.